Algo de música para ti. WZET FM Hormigueros Mayagüez, 92.1 FM HD3, Romance en la zona oeste, WRSJ AM San Juan, Romance 1520 en la zona metropolitana. Esta emisora, su personal y o anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Y ahora comienza el programa que tú quieres escuchar, La Tarde Alegre. Música, deportes, noticias, farándula, historias musicales, al estilo del fiscal del merengue, Orlando Ramírez. ¿Qué tal, Puerto Rico? Buenas tardes y bienvenidos a La Tarde Alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM, en el cuadrante de tu radio, calidad informativa todo el tiempo. Emitimos el programa desde San Juan, Puerto Rico, a través también de redes sociales como YouTube, en Facebook y otras plataformas digitales. El año número 22 de La Tarde Alegre, calidad informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue, música, noticias, entrevistas y mucho más. La participación de Enson Romani, el padrino, 787-385-4016, nuestro número telefónico, ya jueves 25 de abril 2024, que hablando del 25 de abril 2024, ayer fue el aniversario número 59 de lo que fue la gesta de abril, la revolución de abril de 1965. La guerra se extendió hasta el 3 de septiembre del mismo año. Es La Tarde Alegre, calidad informativa todo el tiempo, así que en esos momentos ya muchos de ustedes conocen, pero siempre hay que citarlo de diferentes formas dentro de la información. Incluso ayer estuvimos hablando con el padrino, la actividad que Richie Levant tenía allí, o tuvo, debo decir, en la Casa Dominicana, auspiciado por el INDEX, y como también mencionamos y seguimos mencionando, lamentablemente ese tipo de actividad, incluso Richie tuvo que cargar con ella mayormente, posteando, lo que es normal. Te dirá, bueno, si es el protagonista, le toca a él hablar o concitar, pero no, le toca a la institución. Y eso nosotros lo vamos a seguir insistiendo. Y Puerto Rico ha servido y sirve de escuela para eso. Nosotros como medios de comunicación, ¿no?, pequeños, siempre hay parámetros, incluso te lo dictan en las escuelas de locución, principalmente en la escuela de locución. Te combinan a chequear el ambiente. Cuando estás comenzando a estudiar locución, te designan muchas y varias tareas dentro del ámbito de la información. Y uno de ellos es el papel que juegan las instituciones, los individuos a nivel social, en el accionar social. Y yo entiendo que a veces suena que uno lo está haciendo por molestar, agitar, pero repito, es lamentable que cuando una institución tiene un proyecto, cualquiera que fuera el proyecto, pero en este caso que tiene que ver con lo que fue la revuelta de abril, y no hacer el papel que tiene que hacer, independientemente el público asista o no asista, pero que se juegue un papel importante y que las personas lo tengan como referencia. Y ver entonces que Richie Levant, que es normal, yo lo haría también, tengo que promover una actividad que yo participo como protagonista. Y la institución, que no sé si de parte de quien estuvo la idea o está la idea, en otros momentos ya se ha hecho, pero la institución que avala o que respalda, entonces se cruza de brazos, comparativamente es cruzarse de brazos, no dar el énfasis principalmente al evento que sucedió, y que incluso Puerto Rico hay muchas personas que lo vivieron desde lejos, que participaron. Todo tipo de acontecimiento que se vivió para esa época del 65. Aquí en Puerto Rico hay protagonistas o testigos de ese evento. Recuerdo que un momento dado conversamos con Raúl Jiménez, que estaba bien pequeñito. Sí, porque Raúl ya va. La revolución de abril hace 59 años. Ay, padrino, no, padrino. Raúl sí está escuchando. Si la revolución de abril tiene ya 59 años, pues Raúl estaba pequeñito. Él dice que tenía algunos de 6 a 7 años. Bueno, nada. Así que saludos para Raúl Jiménez, que viene a las 4 de la tarde. Pero nosotros repetimos, a veces se puede tornar que uno le gusta molestar, que es agitador. No. Es la falta de vocación a las instituciones
cuando tienen un evento, como que se conforman con que ahí y ya se acabó. No, no, no. Si usted tiene un talento en cualquier renglón que necesite o que quiere ofrecer una información, mira, eso se le da énfasis, cabida, se transmite por todos los lugares, se motiva. Y así entonces la gente se da cuenta que no están haciendo en los eventos, en el caso de la institución, el INDES, no lo están haciendo por ponchar la tarjeta. No, y entonces crear la expectativa de otras personas que tengan un proyecto, que se puedan acercar, pero si usted puede estar seguro que con el respaldo que le dieran como debe ser, una institución que da un respaldo para que esa información llegue de cualquier índole, pues a otra que quiera hablar de cualquier tema, repito, cualquier tema, pues entonces, pero se hacen muchas actividades, ok, pero al final el objetivo principal es la promoción. Y no estoy hablándolo porque es que no estoy hablándolo por lo de anuncios de que con programa, no, no. Que se sienta porque a lo mejor los directivos del INDEX salen por otro lado, hasta en las propias redes sociales, y aquí tenemos, y mañana no se pierda, es interesante, y cualquier protagonista o persona que participó, que puede estar allí, que sí, de los que están o asisten, se van a parar y van a hablar, pero es en términos general, pero cada cabeza es su mundo, pero lamentablemente que hay mundos que dependen exactamente del accionar hacia la comunidad, pero en forma amplia, no limitada. Así que saludos para Richie Levan, que siempre que lo abordan, él asiste y hace su palabra. Y usted siente eso de que se siente, cuando usted ve el mensaje, se siente, y esto lo estamos diciendo nosotros en la tarde alegre fiscal, que cuando usted ve que Richie, que repito, eso lo haría yo, lo haría usted, pero se siente de que no hay un respaldo a ese evento, un respaldo de la institución que lo está auspiciando. No basta con que, ok, ven aquí, tú vas a decir esto, no, que se sienta, que cree esa expectativa. La gente dice, voy para allá, wow, la radio de abril, mi abuelo me contó que participó, pero cada cabeza es su mundo. Es la tarde alegre, calidad informativa, todo el tiempo con el fiscal de Belén. Entonces, siguiendo con la información, citando en las redes sociales los violentos acontecimientos que marcaron un periodo que se extendió hasta el 3 de septiembre del mismo año, tuvieron su origen en el derrocamiento del gobierno del periodo del profesor Juan Bosch, ocurrido el 25 de septiembre de 1963, tras lo que se instaló en el poder el triunvirato que gobernó hasta verse obligado a renunciar al poder al inicio de la revolución. Es el fiscal de Manén en la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. Entonces, en ese mismo escenario, la guerra enfrentó al bando constitucionalista que lideraba el coronel Francisco Alberto Camaño, que buscaba el retorno al poder del profesor Juan Bosch y la Constitución de 1963, y a otro opositor que lideraba el general Elías Wessing y Wessing. El 24 de abril de 1965 se produjo la rebelión en contra del gobierno del doctor Donald Rick Cabral en el campamento militar 16 de agosto, ubicado en la autopista Duarte, y el 27 de febrero en la margen oriental, lo que representó el punto de partida de la guerra civil. Esto es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. Sí, que en ese mismo tenor, y están citando un libro que escribió Tony Raful, La Guerra de Abril 1965, describió como un espectáculo desbordante las multitudes que se manifestaban, y resaltó que el llamado a pueblo a lanzarse a las calles fue hecho por el dirigente PRDista José Francisco Peña Gómez a través de la emisora Radio Comercial. Así que mientras millares de hombres, mujeres, niños y ancianos corrían como locos por todo lo largo de la avenida Duarte, parecía una serpiente humana interminable, semidesnudos, descalzos, con chancletas, con ropas interiores, marchaban disparadas hacia el escenario de la historia. Parecían enloquecidos, reclamando la Constitución de 1963 y el retorno del profesor Juan Bosch. Es calidad informativa todo el tiempo, y el tema que no se puede quedar, que es la intervención de Estados Unidos en el desembarco el 28 de abril al suelo dominicano 42,000 marines para producir una intervención ordenada por el entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, bajo el alegato de impedir la
expansión del comunismo en alusión a la toma del poder que había protagonizado Fidel Castro en Cuba. Así que de mayo a septiembre de ese año, el país tuvo 2 mandatos, el constitucionalista, presidido por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y el de Reconstrucción Nacional, que lideraba el general Antonio Inver Barrera. Es la tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM, así que el 3 de septiembre, mediante un acuerdo arribado entre las partes en conflicto, en el que participó la representación de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, se escogió al diplomático Héctor García Godoy Cáceres como presidente provisional con la encomienda de realizar elecciones libres en 1966. Vamos a pausa en la tarde alegre con el fiscal del merengue, pero también está abril de 1984. Decíamos anteriormente que Raúl Jiménez estaba bien pequeñito cuando la guerra de abril del 65 y entonces en nuestro caso en la poblada del 84 éramos pequeñitos y veíamos el ambiente. Entonces lo que se dio principalmente por el alto costo de la vida, los aumentos de los precios, lo que conllevó por después de la firma del Fondo Monetario Internacional. Hay muchas personas que ustedes hablan principalmente desde el lado del PRD, te dicen, bueno, no, que fue la oposición que se levantó. No. Oye, la oposición que se aprovechó el escenario es una cosa, pero la desproporcionalidad que el gobierno tenía hasta ese momento o empleó hasta ese momento fue lo que provocó las protestas de abril de 1984, porque ese es otro abril que no se puede pasar por alto. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. Vamos a pausa, regresamos. Hermanos dominicanos, yo soy Iris Figuereo, candidata a diputado por la circunscripción número 2. Ya se acerca el día de darle valor a tu voto y escoger a quien te representará en el Congreso Nacional. 12 años es más que suficiente para demostrar lo que eres en realidad. Nada te obliga a votar por quien no ha cumplido sus promesas. ¿Tú me conoces? Vota en la columna número 4 del PRD y estarás votando por mí. Cuento contigo y verás la diferencia. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. Anuncio político pagado. Hola, les habla Mark Anthony. Ya han escuchado mucho sobre la influenza y el virus H1N1, pero hay algunas cosas importantes que pueden hacer para protegerse. Lávense las manos con agua y jabón. Al toser, tápense la boca con el codo, un pañuelo de papel, no con las manos. Si están enfermos, quédense en casa. Así podemos mantenernos saludables, a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Entérense de lo que pueden hacer para prevenir la influenza en flu.gov. Porque quieres estar bien enterado de lo que acontece en el día a día, sintoniza El Expreso con Raúl Jiménez de 4 a 5. Aquí hablamos de todo y para todos. Noticias, política, deportes, historia, salud y mucho más. El Expreso con Raúl Jiménez de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Romance 1520. Anda, súbete al Expreso. ¡Qué lindo! De regreso a la tarde alegre con el fiscal del merengue. De regreso en la tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio, calidad informativa todo el tiempo. Y continuando con abril, pero ahora de 1984 me toca a mí. Yo era pequeño, estaba bien pequeñito, claro, de algunos 12 o 13 años, para esa época cuando se tiró el pueblo a la calle a nivel nacional, en el caso de Barahona. Y entonces tú estabas en sintonía, en la casa todo el mundo tenía su radio y sintonizando las diferentes estaciones de radio de noticias. En el caso de Barahona teníamos mayormente Radio Popular del circuito Corporán en Barahona. Entonces esas unidades móviles moviéndose por donde quiera, la policía, la guardia dando patadas y aquellos que encontraban en las calles lo ponían a pagar las gomas en el caso de Barahona. Y hay muchos temas y opiniones sobre este caso en cuanto a lo que fue denominado la poblada de 1984, conceptualización que utilizó el profesor Juan Bosch para explicar la causa que provocaron el movimiento de protestas urbanas que se produjo principalmente en los barrios de la capital de la República Dominicana los días 24 y 25 de abril de 1984. Fue fundamentalmente enfrentado por el gobierno del PRD de Jorge Blanco. Pero, repito, comenzó en la capital, pero a nivel de los pueblos, y hablo por Barahona,
también la gente se levantó en protestas para esa época. Principalmente, una de las motivaciones fueron los acuerdos que se llegó con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben cómo trabaja el fondo, que es el prestamista, el usurero. Pero tiene que buscar o tratar de imponer, que es lo que a veces uno dice, bueno, ok, para que tú puedas pagar, en el caso del Fondo Monetario Internacional, no te recomiendan, aquí desde nuestro punto de vista, aumentar la producción o qué puede hacer. No es mayormente con impuestos. Los impuestos tradicionales que ya los gobiernos tienen que establecer para poder equilibrar el desenvolvimiento del Estado, más lo que ellos exigen para sacar entonces esos chelitos que te prestan. Sí, ese Fondo Monetario Internacional. Y por ahí entonces vinieron esas protestas que donde entonces te traen a colación que fue motivada principalmente por los partidos de oposición. En aquel caso, el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana. Esos líderes se tiraron a las calles junto al pueblo también. Aquí, el que diga que no hubo PRDista, a lo mejor hubo PRDista, que definitivamente es su gobierno y lamentablemente, como hay personas que lo han expresado, no lo dicen públicamente, hay gente que no coinciden que eso se diera en un gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, el partido de las grandes transformaciones, el partido de la democracia en la República Dominicana, pero aconteció esa situación que sí puede sonar contraproducente, pero muy pocas veces se trata ese tema y debería para la historia. Para la historia eso debe quedar plasmado en las nuevas generaciones y lecciones también para los propios partidos políticos, pero no, se huye mucho de eso. Y lo digo por experiencia porque uno vivió en los barrios y creció entre los líderes políticos en esa época, entre PRDistas, reformistas, comunistas, porque los de izquierda también se tiraron a las calles. Los de izquierda no se quedaron de brazos, al contrario, se tiraron a las calles también, que protestaban a Balaguer. Y eso debe servir en las nuevas generaciones de una gran experiencia. A nosotros nos tocó en la clase de locución aquí en Puerto Rico, y puedo buscar todavía parte de esa información. Nos tocó en una práctica de leer noticias internacionales aquí en Puerto Rico, esa poblada nos tocó leerla. Sí, nos tocó leerlas. Para hasta ese tiempo, no sé si hoy en día estará, saludos para el profesor Manuel Esteban Alegría, nos tocó de varias noticias internacionales. Esa fue de las que nos tocó a nosotros, fuera de tu país, leer ese acontecimiento. De la misma forma que tú lees acontecimientos de otros lugares, pues a mí me tocó con esa, parte de lo que fue la poblada de abril de 1984. Así que este fue un acontecimiento principalmente por la forma que estaba el gobierno empleándose, y principalmente después de la firma del Fondo Monetario Internacional. También el tema de el alto costo de la vida, fueron muchos los temas. Y bien es cierto que a Balaguer le sacaron temas, pues en ese momento, que con el transcurrir de los años han seguido, pero el funcionario fue para ese tiempo. El alto costo de la vida de Ulfido Vargas, esto no lo aguanta nadie, fue para ese tiempo. Hay muchos temas. Félix del Rosario, campesino, se oye la voz del silencio. Porque después entonces, que si usted dirá que, bueno, Félix del Rosario era que gloria esté, pero políticamente, pero era del PLD, ok. Y fueron, repito, varios los temas en todos los gobiernos, y principalmente en los últimos, que tenemos más razones y que los tiempos no eran como antes, pero sí hay canciones que se sacan, a lo mejor no con la profundidad de aquellos tiempos. Recuerden que para el 98, 99, por ahí, Nelson de la Hoya sacó Ay que Olla, y eso fue apoteósico, gobernando el Partido de la Liberación Dominicana, Ay que Olla, y otros tantos temas. Pero en ese momento fue una situación muy difícil para la República Dominicana en lo que aconteció, y si usted calcula lo que pasó en el 65 y después del 84, entonces el país, y con sus defectos y virtudes de sus gobernantes, ha ido una redirección en cuanto a lo que es el accionar de gobernar un país, con los desencantos que la población ha tenido. Después vuelve el doctor Joaquín Balaguer, algo un poco extraño que debe servir de referencia, pero a los acontecimientos políticos mundiales y sociales, porque a veces nos concentramos mayormente en otros lugares, de que una persona ya en el ocaso de su carrera política salió del poder, 8 años de volver después, pero ya en un estado de edad bien avanzado. Recordamos esa política o esa campaña política de ese año de 1986 para el regreso del doctor Joaquín Balaguer. Se enfrentaron fuertemente esos genios de la publicidad en la República Dominicana. Y entonces, cuando digo
que eso tiene que también ser de estudio. Fue un partido tan concentrado dentro de su militancia, el partido más grande, que al final no hubo un voto de castigo dentro del propio PRD para ese entonces, sino que hubo unos enfrentamientos en cuanto a la decisión, los enfrentamientos que venían también políticos dentro de la organización del PRD, Jorge Blanco, Jacobo Masluta, donde al final entonces hubo una especie de como recorteo de votos, se creó una comisión. Mayormente el tema de crear la comisión no sale mucho a flote, sino que supuestamente lo que se dice es que Jorge Blanco prefirió que ganara Balaguer antes que Jacobo Masluta por la situación interna que tenían. Y después la historia ya es otra. Todo ese contexto, no mirarlo desde la política directamente hacia que este partido no, sino de acontecimientos sociales del mundo, pero específicamente de la República Dominicana, y que los propios políticos y simpatizantes de partidos políticos, dirigentes políticos, deben tomar de referencia en rumbo a un futuro, a un mejor futuro. No han pasado acontecimientos parecidos después de esa poblada revuelta de abril, pero sí las protestas, las grandes protestas, principalmente al gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Entonces la pregunta es, si en el caso de Jorge Blanco, quienes iniciaron la poblada fueron los de la oposición, entonces las protestas a Balaguer, ¿quiénes se las hacían? ¿Quiénes las convocaban? O sea, hay gente que para tratar de esquivar, no, porque si fueron los reformistas y los PLD, bueno, ok, pero la situación que estaba viviendo el país, entonces se quiere pasar por alto, o las decisiones equivocadas o erróneas, o no llevadas con un buen propósito, porque sí, hubo renglones sociales que se implementaron, principalmente, ni siquiera en el del Antonio Guzmán, sino el de propio Jorge Blanco se implementaron. Eso de MIPYME que usted ve hoy en el día se comenzó a implementar para esa época, los institutos de formación técnica, pero lamentablemente con la situación que se dio, eso queda en el olvido, y por eso es que digo que hay que hacer como una especie de reestructuración, de enfrentar la historia, no tenerle miedo a la historia, enfrentarla en ese sentido, porque fueron muchos proyectos que al final entonces no se destacan porque se lo llevó la poblada, la situación del enfrentamiento entre ambos líderes o liderato dentro del Partido Revolucionario Dominicano, pero que después, años después, volvió a tener una crisis política con el caso de Jacobo Masluta y el fallecido ya y el propio líder de masa, el doctor José Francisco Peña Gómez. Esa es la tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM. Vamos a pausa y regresamos. También los debate ayer, debate presidencial. Voy a pausa y regreso al fiscal del merengue, Romance 1520 AM. Y quiero que escuchen que estuvimos aquí en Providence, en la casa de una joven que está destacándose en Facebook, como vamos a decir, hablando de cocina, aprendiendo y cocinando con Tasmani Ventura. Fue allí que preparó un patacón. Fiscal, sí, preparó un patacón. Pero ¿quién lo pisó el patacón? ¿Quién se lo comió? ¿Por qué no dice quién se lo comió? Bueno, parido, pero si yo estaba ahí, no solamente Javi, dije que él va, no, pues yo estaba ahí, pues también lo probé. Vamos a pausa, regresamos. Tengo 25 buenas razones por las cuales quiero erradicar de la faz de la tierra al mosquito que transmite el dengue hemorrágico. ¿Cuántas tienes tú? Recuerda que la Aedes aegypti se reproduce en recipientes que acumulan agua clara, así que elimínalos. No permitas que se forme un criadero en tu casa o en sus alrededores. Usemos el sentido común y matemos a este mosquito asesino antes de que cobre otra vida. Hermanos dominicanos, yo soy Iris Figuereo, candidata a diputado por la circunscripción número 2. Ya se acerca el día de darle valor a tu voto y escoger a quien te representará en el Congreso Nacional. 12 años es más que suficiente para demostrar lo que eres en realidad. Nada te obliga a votar por quien no ha cumplido sus promesas. ¿Tú me conoces? Vota en la columna número 4 del PRD y estarás votando por mí. Cuento contigo y verás la diferencia. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. Anuncio político pagado. El artículo 32 de la Constitución establece que el escudo nacional lleva en el centro el Evangelio de San Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuenta, además, con 4 banderas nacionales sin escudo, 2 lanzas, un ramo de laurel y 1 de palma.
En la parte superior, una cinta azul ultramar con el lema Dios, Patria y Libertad. Y en la base, otra cinta color rojo bermellón, cuyos extremos se orientan hacia arriba, con las palabras República Dominicana. Las versiones del escudo nacional, no conformes con la Constitución de la República y la nueva ley de símbolos patrios, deben ser corregidas y sustituidas en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de dicha disposición legal, ley número 210-19. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. ¡Qué lindo! De regreso a la tarde alegre con el fiscal del merengue. Continuando en la tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio, calidad informativa todo el tiempo. Saludos a la gente de YouTube, también en Facebook. John Guzmán siempre está ahí en sintonía a través de YouTube. Saludos, de Facebook. Saludos para Manuel de Bayamón. Bueno, y en el debate que a nivel nacional e internacional, la diáspora en el exterior siempre estuvo atento. Bueno, fiscal, pero no hubo un debate. Bueno, el debate de los protagonistas fueron los candidatos presidenciales a diferentes partidos, principalmente en el caso del PRM, el presidente Luis Abinader, Fuerza del Pueblo y el PLD, Fuerza del Pueblo, el PLD, Abel Martínez, Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Entonces la dinámica se mantiene en las redes sociales, las opiniones. Bueno, por eso te estoy diciendo, porque había otro debate en los chats del Furillín y Dominicano Exterior, Roberto Montero escribiendo, y en el caso de Leonel, y entonces Máximo Tavera, su lema, entonces entran y salen. A veces yo te digo, ¿cuál debate veo? ¿El de los presidentes, el de los candidatos presidenciales o el de los chats? Bueno, eso es parte de... aquí la importancia es debatir y nada, que todo se quede en lo que es el tema, el escenario a nivel de la política. Y rápidamente, que repito, muchos de ustedes vieron parte o a lo mejor completo el debate de anoche. Abinader, Abel y Leonel perfilaron el gobierno que saldría de las urnas el 19 de mayo. Este debate presidencial, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE, marcó la primera vez que todos los candidatos con posibilidades reales de ganar las elecciones compartieron el mismo escenario para contraponer sus propuestas. Estoy citando parte de lo que está en las noticias. Recuerden que estos tipos de debates crean una efervescencia y los titulares, los editoriales, y dependiendo de cómo usted lo pueda percibir o quién lo pueda enarbolar, en qué sentido, el de la información o el escenario que usted está visualizando. Eso fue ayer miércoles 24 de abril, marcó la fecha en que por primera vez los principales candidatos presidenciales se enfrentaron en un debate cara a cara donde presentaron sus propuestas, intercambiaron ideas sobre las ejecuciones de las políticas del gobierno actual y de gestiones anteriores. Desde el primer momento, Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana hicieron uso de la réplica desde el inicio y se mantuvieron en ese ritmo a lo largo del abordaje de los 9 ejes temáticos. Esa primera réplica llegó justo después de los 2 minutos de presentación inicial que tenían los candidatos para dar a conocer el punto inicial de sus propuestas, cuando Fernández refutó el dato otorgado por el presidente Abinader en orden abordó el crecimiento de la economía y la reducción de los niveles de pobreza. Citamos, hay que recordar que durante esta gestión de gobierno la economía no ha crecido un 6.2% como lo ha dicho el candidato Abinader. Hay que recordar solo que en el 2020 la economía decreció en menos 6.7%. En el año 2021 el 12.1% fue un rebote estadístico y el propio Banco Central reconoció que el crecimiento de ese año fue de 4.7%, de 4.9% en el 22 y 2.3% en el 23, y en el 2024 es 3.3%, muy por debajo de lo que ha sido promedio de la República Dominicana, argumentó quien fuera presidente de la República en 3 periodos. Abinader manifestó que esas son las estadísticas y que si tienen un problema con las mismas deben ir a donde las hacen según la información. Entonces, en el caso de Haití, uno de los principales puntos tocados en el debate fue con relación a las medidas a tomar ante la crisis
sociopolítica que afecta a Haití y sus efectos en la República Dominicana y las comunidades fronterizas. Allí, el presidente Abinader repasó todas las políticas que ha tomado con respecto a esa problemática y los resultados de la misma. Cito: hemos actuado con firmeza ante cualquier organismo y gobierno internacional que ha querido que nosotros incumplamos nuestra ley de migración. Hoy, nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, bien equipadas, hemos comprado equipos. Aquí tenemos también la verja perimetral que hemos hecho y pregunten en la frontera cómo se han disminuido los robos de ganado y robos de vehículos, manifestó Abinader. La primera réplica sobre el tema vino de parte del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, quien manifestó que para mejorar íntegramente la situación de la frontera se tiene que eliminar las mafias existentes entre los agentes de migración y en la forma en que se entregan las visas en el vecino país. Citamos: si eso no se hace, ese problema va a seguir y ese problema es cada día más preocupante para los dominicanos, que vemos cómo incluso en un gobierno de estabilidad fallida como lo es Haití, hasta un río nos roban a los dominicanos. Tenemos que reforzar nuestras relaciones diplomáticas para defender más los intereses y nuestra soberanía, argumentó Haber, quien durante su respuesta al tema indicó que la construcción del muro inició en el Partido de la Liberación Dominicana. Abinader rebatió indicando que sobre ese tema los opositores no hicieron nada en sus 16 años de gobierno y que ellos en 3 hemos tenido que implementar todas medidas porque no encontraron nada. Leonel tomó su réplica para indicar que los gobiernos pasados no hicieron el muro porque Haití no había llegado a los niveles de inestabilidad y estado fallido que es ahora mismo. Durante el tema de educación, los candidatos igual interpusieron sus ideas. Allí el presidente expuso su punto indicando la mejora que tuvo el país en las pruebas de PISA, atribuyéndole la mejora a que durante la pandemia las clases no se detuvieron debido al sistema que implementaron con las clases por televisión y la no pérdida del año escolar. Sobre este tema, tanto Fernández como Martínez, es decir, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, fueron enfáticos en señalar que la posición ocupada por el país en el ranking PISA no es una para celebrar, además de recalcar que la implementación de esa educación a distancia no fue funcional. Durante la pandemia, las discotecas abrieron primero que las escuelas. No podemos hablar de un avance en la educación. Según estuvieron exponiendo en este tema, entonces que la educación, un avance, no hubo, dice, no podemos hablar de un avance en la educación. De hecho, el Foro Económico Mundial señala que una de las causas de que las empresas internacionales no inviertan es la baja calidad educativa, argumentó Martínez. El expresidente Fernández añadió que el hecho de no haber alcanzado una mejoría tiene que ver con el hecho de que no había una planificación y que el problema de la educación no era de inversión, sino de ejecución. En torno a la seguridad ciudadana, Martínez le cuestionó a Abinader con relación a la implementación del denominado Plan Giuliani, a lo que el mandatario mencionó que mediante sus políticas se ha logrado disminuir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, frente a lo que Fernández manifestó que las cifras son una manipulación estadística. Así que hubo otros temas. Sé que muchos de ustedes están en sintonía o estuvieron en sintonía de este debate presidencial con miras a las elecciones del 19 de mayo para ejercer el voto 2024-2028. Voy a pausa y regreso en la tarde alegre. El fiscal de Merengue, Romance 1520 AM. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Hermanos dominicanos, yo soy Iris Figuereo, candidata a diputado por la circunscripción número 2. Ya se acerca el día de darle valor a tu voto y escoger a quien te representará en el Congreso Nacional. 12 años es más que suficiente para demostrar lo que eres en realidad. Nada te obliga a votar por quien no ha cumplido sus promesas. ¿Tú me conoces? Vota en la columna número 4 del PRD y estarás votando por mí. Cuento contigo y verás la diferencia. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. Anuncio político pagado. ¡Qué lindo! De regreso a la tarde alegre con el fiscal del merengue.
Continuando en la tarde alegre con el fiscal Marengo. Otro tema que el último año ha estado en el tapete es el caso donde hace un año atrás un joven perdió la vida en un asalto de nombre Joshua Fernández, que es lo que se debe argumentar. Primeramente, perdió la vida lamentablemente, donde varios jóvenes tuvieron participación. Dentro de esto se destaca el hijo de un gran influencer en la República Dominicana, que todos ustedes conocen, el doctor Nastra, donde su hijo conocido como el doctorcito, en este caso fue sentenciado a 15 años de cárcel por el caso Joshua Fernández. Chiquito fue condenado a 30 y Luisito a 20 años. La jueza del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional sentenciaron a Wesley Vincent Carmona, conocido como el doctorcito, a 15 años de prisión, mientras que Alison de Jesús Pérez Mejía, Chiquito, fue sentenciado a 30 años de cárcel y Luis Alberto Luisito Brito a 20 años. Estas condenas fueron emitidas por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto Peña y Clara Sobeida Castillo. Joshua falleció el pasado 16 de abril del 2023 a causa de un disparo en la cabeza mientras subía un vehículo cuando salía de una discoteca ubicada en el ensanche Naco del Distrito Nacional a la edad de 19 años. Por el crimen, el Ministerio Público solicitaba condenar a 30 años de prisión al doctorcito, mientras que para Chiquito y Brito Troncoso pidió que fueran sentenciados a 40 años de prisión. El Ministerio Público acusaba al doctorcito de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, mientras que Chiquito fue acusado de violar el 265, 266, 295, 304, 379, 382 y el 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66, párrafo 2 y 67 de la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas. En tanto, al imputado Luisito se le señaló por violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano. El día previo a la sentencia, Wesley Vincent Carmona se disculpó con su familia, a la de Joshua y a la sociedad por no llevarse de consejos, aunque no elaboró más sobre ese tema. Asimismo, aseguró que no es capaz de hacerle daño a otra persona. Cito: yo no tengo el corazón de hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si me van a hacer una condena, que sea una justicia justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático, dijo, reiterando su inocencia en el caso. Sin embargo, los otros imputados en el caso insistieron en que el doctorcito participó en planificación y desarrollo del asalto que terminó en la muerte de Joshua. Además de Luisito, al declararse ante el tribunal, aseguró que el influencer Vincent Carmona, popularmente conocido como el doctor Nastra, le ofreció $1 millón para inculparse. Luisito testificaba su versión de los hechos ante las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, cuando declaró que el padre del doctorcito, según la información, lo llamó para que él y Chiquito se inculparan a cambio de $1 millón, según la información. Ese es un tema, repito, que está en la palestra y que tiene que servir también de ejemplo. Lamentablemente pasan estos sucesos y como usted, independientemente no tenga mucho control con sus hijos, buscar la forma de cómo tener un monitoreo, y principalmente si son jóvenes que no llegan ni siquiera a los 25 años, independientemente ya después de los 18, 19 son mayores de edad, pero eso no importa que sea mayores de edad, porque ¿cuántos hijos no visitan constantemente a sus padres y van a buscar consejos de sus padres? Ya con familia, ¿qué es lo primero que hacen? Se cobijan en los consejos de sus padres, o cuando sus padres observan que hay una situación que no está yendo bien con sus hijos, ya sea en la familia, en el trabajo, en la propia sociedad, pues los llaman a capítulo. Esto es La Tarde Alegre con el fiscal del Merengue de Romance 1520 AM. Continuamos con otras informaciones para todos ustedes a esta hora de la tarde, también en la misión deportiva. En el béisbol de Grandes Ligas, los Yankees ganaron 7-3 a los Atléticos de Oakland. En ese partido, Juan Soto conectó su cuadrangular número 6 de la temporada. También Aaron Judge conectó un jonrón de 2 carreras en la misma primera entrada. Así que los Yankees, los Mulos del Bronx, como se les conoce, están ahí encendidos, y con la participación de Juan Soto. Anthony Pizzo y el dominicano Juan Soto batearon también sendos cuadrangulares por los Yankees, que se apuntaron su quinta victoria en los últimos 7 juegos y mejoraron a una foja de 10-1 en sus 11 duelos más recientes ante Oakland en el Bronx. Misión
Deportiva en la tarde alegre con el fiscal de merengue. Y Shohei Ohtani dispara 3 dobletes en el éxito de los Dodgers. Los Dodgers, sí, de José Mejía. Saludos para José Mejía en sintonía de la tarde alegre con el fiscal de merengue. Shohei Ohtani totalizó 3 dobletes y mejoró a 3.71 su promedio de bateo, el más destacado de las mayores, para que los Dodgers de Los Ángeles vapulearan el miércoles 11-2 a los Nacionales de Washington. Pero debo decir, como expresa José Mejía, el eslogan de José Mejía, esto es jugando que están, sí, lo vapulearon, pero fue jugando. Los Dodgers acumularon 20 imparables, su mayor número en la campaña, para hilar su tercera victoria. Mookie Betts y Will Smith aportaron 4 hits por cabeza, mientras que el cubano Andy Pajés sacudió un cuadrangular. Misión deportiva en la tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM, en el cuadrante de tu radio. En el baloncesto de la NBA, el Thunder doblega a Pelicans para tomar ventaja 2-0. En cuanto al baloncesto de la NBA, hace apenas unos días el Thunder evidenció que era un equipo inexperto que se complicó la vida en su primer partido de playoff con el plantel actual, pero el miércoles en el Oakland City, estos muchachos lucieron como veteranos, según la información que estamos llevándoles a ustedes. Tenemos que Shai Gilgeous-Alexander anotó 33 puntos y el Thunder aplastó a los Pelicans de New Orleans 124-92 para tomar una ventaja 2-0 en la serie de playoffs de la primera ronda de la Conferencia del Oeste. Misión deportiva en la tarde alegre con el fiscal del merengue. Esto es misión deportiva, señores. El Heat de Miami venció a los Celtics de Boston y están igualados a una victoria por bando. La victoria fue 111-101 sobre Boston, el primer favorito, y empatar la primera ronda de los playoffs, una serie a un juego por bando, como ya mencionamos. Así que Van Adebayo anotó 21 puntos y 10 rebotes, y el nuevo enemigo de los Celtics, Caleb Martin, también anotó 21 puntos para el Heat, que disparó el 53.5, 23 de 43, desde más allá del arco para recuperarse después de una paliza en el juego 1. Eso rompió el récord de playoff de Miami de 20 triples establecido contra los Bucks en la primera ronda del 2021. Así que están los muchachos ahí encendidos, los Heat de Miami, que es tradición verlos en playoff, enfrentarse todos estos muchachos. Esto es misión deportiva en la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. Así que Jaylen Brown anotó 33 puntos para Boston, Jason Tatum anotó 28 sin mostrar efectos negativos de la dura falta de Martin, que lo envió al suelo con menos de un minuto para jugar en la victoria de Boston 114-94. Esto fue el pasado domingo. Misión deportiva en la tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM, en el cuadrante de tu radio. Somos calidad informativa todo el tiempo. Vamos a pausa y regresamos. Hay una educación que es gratuita, la que usted debe inculcar a sus hijos. Enséñeles a respetar, a no destrozar, no mentir, ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos, a cuidar al medio ambiente, a no ser tramposos, desconsiderados y vagos. Es bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. ¡Qué lindo! De regreso a la tarde alegre con el fiscal del merengue. Bueno, y en la recta final de nuestro programa, quiero que escuchen esta, podemos decir, entrevista que hicimos preparando ahí un patacón con Tasmani Ventura en la ciudad de Providence. Vamos a escuchar en la tarde alegre con el fiscal de merengue, Romance 1520 AM. Animando y ofertando el fiscal de merengue desde Providence, Rhode Island. Señores, desde Puerto Rico siempre vemos diferentes páginas de recetas de comida, influencers, y este nombre de Tasmani Ventura, haciendo recetas de platos típicos de República Dominicana, del mundo. Y Tasmani Ventura es la hija de Magdalena León Hani, que lo criamos allá en Barahona, en Villa Estela. Y aproveché para chequear aquí en Providence, a preparar un patacón, sí, popular en Latinoamérica, pero específicamente en Colombia. Vamos a chequear cómo ella lo prepara con Animando y Ofertando el fiscal del merengue.
Tomani, para animando y ofertando con el fiscal de Merengue, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Oye, te veo desde Puerto Rico en las redes sociales ahí, siempre ofreciendo recetas, haciendo platos especiales. Cuéntanos. Sí, hace poco he empezado a hacer videos, es algo que me emociona mucho y nada, hoy vamos a estar realizando un rico patacón junto al fiscal de Merengue. Pero exactamente, hablando de cocinas y estos platos excepcionales, ¿cómo surge esa idea? Siempre me ha gustado esto de la cocina. Mi madre es una mujer que cocina bastante bueno y he tenido eso como en las venas de cocinar. Me gusta cocinar. Entonces aquí tenemos 2 plátanos. Sí, aproximadamente vamos a hacer 3 plátanos. Para esta receta vamos a estar utilizando pollo desmenuzado, lechuga, cebolla, tomate y queso cheddar. Cuando hablamos de patacón es un plato, podemos decir, específicamente popular en Colombia. Sí, popularmente en Colombia y como también en la República Dominicana se utiliza mucho el plátano, entonces ya hemos adaptado esa receta también como nuestra. Como en muchos lugares también lo denominan el sándwich de plátano. Sí, es específicamente eso, es el plátano, es como un frito grande, entonces ya usted le incorpora el pollo, le pone el queso, le pone la lechuga, tomate y eso es lo que viene siendo el patacón. Vamos entonces a esperar el proceso para ese público del fiscal del Merengue con Tomani Ventura. Entonces ahora seguimos el proceso. ¿Qué viene? Retirar los plátanos. Y luego, del aceite, claro, del aceite. Retirar los plátanos del aceite y vamos a proceder a majarlo. Okay. O aplastarlo. Aplastarlo, sí, porque si lo majas lo vuelve un mangú. No, aplastarlo. Así que continuamos. Oye, gracias a Tomani que nos permitió estar con ella en esos platos, esas recetas que prepara constantemente en los últimos tiempos para el público. ¿De dónde tienes seguidores mayormente? Bueno, tengo seguidores ahora mismo tengo seguidores de Venezuela, Dominicana, tengo cubanos, muchos cubanos siguiendo mi página, tengo muchos peruanos, México también. ¿Y en el caso de las damas, caballeros, fluctúa? Sí, bueno, por el momento más hombres están como... Chequeando tu receta. Sí. Las damas también, pero veo un flujo más de hombres dándole like, y comentando y compartiendo. Después entonces ya sacamos los plátanos. Sí, ahora vamos a proceder a aplastarlo. Adelante. Voy a proceder a poner el plátano en esta bolsita de Ziploc, la abrí, sí, porque es más fácil a la hora de aplastar el plátano, no se te pega en la tabla y también no se te desbarata el plátano. Vamos a chequear. Yo voy a proceder a ponerlo de esta manera y con ayuda de otra tabla voy a majar. Hey, le pusiste la codera a los yapené, ¿no? Aplastamos muy bien. Entonces, ¿ahora qué pasa? Después que están los dos aplastados. Ahora vamos a sofreír para darle ese toque crujiente al frito. Un repaso ahora en esta etapa. Sí, para que el plátano quede crujientito. Ok. Ahora vamos a proceder a retirar. El patacón del aceite. Escurrimos muy bien. Es importante agregarle sal. Antes del preparativo final. Sí, agregarle sal porque así el plátano toma sabor y ya entonces lo preparamos. Ok, entonces ahora viene el procedimiento, la cebolla. Sí, ahora vamos a armar el patacón. El primer patacón, vamos a agregar el pollo ya desmenuzado. Vamos a agregarle queso. En este caso voy a usar cheddar, usted puede usar el de su preferencia. Y luego vamos a proceder a poner lechuga. Finamente picada.
Ponemos tomate. Y cebolla. Vamos a agregar por último la mayonesa y el ketchup. Agregamos la última capa y listo, a disfrutar. Y ahora yo me lo voy a comer. Exacto. Entonces, ya aquí el final del patacón. Listo para comer. Entonces Listo para disfrutar. Yo agarro esto así. Así. Lo agarro acá. Bien, para que no se te Sí, caiga bien todo. compacto, para compactarlo. Y para compactarlo entonces. Así. Mmm. ¿Qué tal? Pues no. Si les gustó la receta, no olvides de seguirme, compartir y dar like. ¿En? Tomás y Ventura. Tomás y Ventura. Facebook. Por el momento solo tengo Facebook. Así que el fiscal de merengue animando y ofertando y yo me seguiré jampeando el patacón. Bueno, continuamos en la tarde alegre, calidad informativa, todo el tiempo con el fiscal del merengue, Romance 1520 AM en el cuadrante de tu radio. Siempre que estamos en la zona de Providence, acá en Rhode Island, si llegamos o buscamos la forma de llegar al Club Juan Pablo Duarte, señores, y es de admiración desde el punto de vista que siempre conocemos con ellos. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y es admirable de cómo, repito, desde el punto de vista que conocemos, siempre están activos. Hay una directiva, pero una directiva que trabaja en pro de esa institución, destacando principalmente que el edificio es de ellos, tienen su propio edificio y entonces el público o los miembros cuentan con 300 o más miembros. Oiga bien, 300 o más miembros, pero 300 o más miembros que accionan allí en diferentes renglones. En la entrevista que vamos a pautar en estos días, ellos nos hablan, principalmente su presidente, Fernando Mancebo, de las actividades deportivas, sociales que ellos realizan. Y ese es el rol que debe hacer una institución, una rendición de cuentas que tienen que hacer al lugar donde ellos están. Principalmente informamos o decimos, constan o tienen su propio edificio donde entonces realizan diferentes actividades porque hay que pagar los gastos operacionales de la institución. Y nosotros fuimos ayer martes y vimos, lo hicimos ya a las 5 o 6 de la tarde, ser un día martes, entonces la gente va allí a sentar, a conversar, jugar su juego dominó, jugar billar, pero tienen pendientes el rol que ellos juegan en varios renglones, ¿entiendes? No solamente es jugar dominó, ni jugar billar en este caso. Incluso cuando llegamos, encontramos a su presidente, que lo van a escuchar también en la entrevista cuando la pasemos, hablar de lo que podemos decir, una enramada, un gazebo, extendiéndole, porque viene el verano. Ustedes saben que la dinámica del verano aquí en Estados Unidos es diferente. Entonces ellos lo que aprovechan es que en el verano, como no tienen que estar todo el tiempo dentro del local, pues entonces realizan actividades fuera. Nos hablaron de tener o van a implementar una malla para la práctica de voleibol. Y eso es admirable desde ese punto de vista, que es lo que debe ser una institución que ofrece servicios o que está disponible para su comunidad, en este caso los dominicanos de Providence, el Club Juan Pablo Duarte. 300 miembros, como les dije, que eso es importante en el sentido de que tiene la capacidad de entonces generar los gastos, no solamente de la cuota, sino de las actividades que realizan. Ahí para el próximo 4 de mayo tienen a Monchi Capricho y coincide con el cumpleaños del presidente de la institución, el señor Fernando Mancebo, que siempre gracias por su recibimiento y disponibilidad de hablar ampliamente en cuanto a lo que es el Club Juan Pablo Duarte, porque claro, ellos también tienen la visita constante de diferentes figuras públicas del accionar político del estado donde residen, y eso es importante. No pueden estar de cara, al contrario, están siempre
frente a su comunidad. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue. Aprovechamos, conversamos también con Pepe Pimentel, Rafael Pepe Pimentel, que es de Barahona y siempre está citando historia del libro Barahona de Wilson Ramírez. Allí conversamos con Pepe de los tiempos de cuando vivíamos en República Dominicana, en el caso de ellos ya que eran mayorcitos, la rama del tenis de mesa, el judo, el baloncesto. Oye, fiscal, sí, pero ahí yo escuché que Francisco, oye, pero entonces, ¿como cuántos años fiscal tendrá entonces Francisco Batista? Porque ahí tú mencionas que si Francisco Batista era el director, el que dirigía el minibásquet y después judo, pues entonces Francisco Batista sí es verdad que ha corrido más que Yari Vicenta. Yo sabía. ¿Cómo es? Bueno, sí, Francisco Batista entonces ha corrido más que Yari Vicenta, que tiene 300,000 millas, porque sí, y tú estás hablando casi de 40 años atrás, y ya Francisco Batista dirigía minibásquet, después judo. Uy, pues entonces Francisco Batista sí es verdad que ha corrido más que Yari Vicenta. Así es, allá en Barahona. Los tiempos, porque ahora hay clubes. Lo que pasa es que eso fue desapareciendo lamentablemente, los clubes culturales donde tenían gran incidencia en los sectores, en los barrios, en las sociedades, y emanaba de ahí el comportamiento de la juventud. Eso no significaba de que había 1, 2 o 3 cabezas calientes como siempre, pero emanaba principalmente de tú ir a la escuela, después de ir a la escuela, realizar tus tareas, inmediatamente ir al club que sea, en este caso el Club Santa Cruz, que estaba en la propia iglesia Santa Cruz, o que está en la propia iglesia Santa Cruz, y allí habían diferentes disciplinas deportivas. Hablamos con Pepe exactamente sobre el tenis de mesa. Utilizamos como ejemplo en Puerto Rico, donde ha estado presente en los últimos años, principalmente por el desenvolvimiento de Adriana Díaz. Y entonces, en República Dominicana, cuando vimos aquí el destaque de Adriana Díaz, nos trajo entonces el recuerdo cuando veíamos, aunque nosotros no lo practicamos, pero sí coincidíamos ahí. Pero entonces, ¿qué tú practicabas, fiscal? Dime. Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Yo practiqué judo. En una entrevista que le hicimos en su momento a Francisco Batista, citamos eso. El Francisco Batista era el profesor de judo. Estaba Miguel Caro, pero en el caso de nosotros, quienes nos daba las clases de judo, las prácticas de judo, era Francisco Batista. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿cómo era eso, fiscal? Bueno, ya le acabo de indicar. Hay un dato interesante sobre esas prácticas deportivas o de disciplinas deportivas, era que era en ambas ramas. Había Emisora, su personal y o anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el